Es sensible de forma particular al último año de gobierno y al inicio de los procesos electorales. Para analizar el tema me acompañan Jonathan Ruiz, Abraham González e Isaid Mera. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Pues bueno, ¿cómo se explica esto y qué es lo que hemos visto en los últimos 4 sexenios? Pues mira, en realidad no vamos a decir, o lo que intentamos no es decir si hay eventos o no que afectan a la cotización del peso frente al dólar en el último año, pero lo que sí nos dice la estadística es que sí lo hacen. Efectivamente, el tipo de cambio sube en el último año de cada administración, al menos de las últimas 4 administraciones. Anteriormente, ahora hay un esquema de libre flotación, pero anteriormente había un esquema de tipo de cambio fijo y entonces claro. eso genera pues algunas diferencias, ¿no? Pero ahí tenemos el tipo de cambio durante la última, más bien durante toda la administración de Carlos Salinas de Gortari. Exactamente, del 88 al 94. Y vemos en el último año, de hecho la depreciación que tuvo en el último año fue de 8.7%, pero vemos que la acumulada es pues mucho más, nada más mucho más grande, ¿no? Una precisión, mucha gente dirá, oye, pero con Salinas se desplomó el peso. En realidad lo que pasó fue que fue al inicio del sexenio de Zedillo, que fue el error del 94 y todo lo que conocemos. Exactamente, y aquí tenemos la administración de Zedillo del 94 al 2000 y vemos que también en el último año, aunque ya estuvo un poco más estable, sí tuvo una depreciación. De hecho, la depreciación en la administración de Zedillo fue de 1.7%. En el último año. En el último año, sí, nada más. Sí, exactamente. Y es justamente lo que comentábamos. O sea, en el gráfico anterior también veíamos una depreciación acumulada mucho más grande de este 8.7% que estamos consignando, ¿no? Y posteriormente, bueno, viene el sexenio de Vicente Fox, en donde el peso pierde 3.4% en el último año y Vicente Fox deja a la paridad del peso frente al dólar en un nivel de 10 pesos con 98 centavos. Por último, vamos a ver la de Felipe Calderón, el último año, ahí estamos viendo, y en el último año, hasta ahora, de esas 4 administraciones, el último año fue la que tuvo la mayor depreciación. Aquí estamos viendo las administraciones completas, ojo, y vale la pena pues hacer la precisión que decía Isaid. Esta es toda la administración. En el último año, la depreciación con Felipe Calderón fue de 14.9%, y deja al tipo de cambio en un nivel de 13 pesos con 36 centavos. Vaya, es un ejercicio estadístico y ¿qué es lo que nos dice? Bueno, pues que en promedio se ha depreciado un poco más de 4% en el último año de administración, y lo que se espera para el siguiente año es, o al menos lo que está previendo el mercado, es que el peso precisamente se deprecie un 4.8%. Actualmente estamos en niveles de 17.75 y se espera que para el final del segundo trimestre del próximo año, que es justamente que coincide con las elecciones presidenciales, se ubique en un nivel de 18 pesos con 50 centavos. Esto de acuerdo con el consenso de Bloomberg, que son más de 40 contribuidores a nivel internacional. Eso es lo que esperan, 18.50. Eso implicaría una caída de 4.8% respecto al nivel actual. Que va contra lo que espera el gobierno, que el gobierno espera que cierre 2018 más bien en los niveles cercanos a 18 pesos. De hecho, en el presupuesto está en 18 pesos, ¿no? Exactamente, y es un poco el contraste. Ahora, creo que ya lo habíamos mencionado también la ocasión anterior, en el presupuesto normalmente se pone un tipo de cambio más abajo, más conservador, para que si termina por arriba de ese nivel, en realidad eso implicaría recursos extra para el gobierno con base en ingresos que tiene en dólares, como es las exportaciones petroleras, ¿no? Okay. Yo creo que podríamos, lo comentamos un poquito antes de entrar al aire, ¿por qué cae el peso al final de los sexenios? Pues por mala suerte no es decir, el peso no tiene mala suerte. Creo que es incertidumbre. También en el último año se han reflejado, pues incertidumbre a lo mejor en las últimas, pero vamos, en la de Carlos Salinas de Gortari no creo que hubiera mucha incertidumbre de quién iba a ganar la elección. Y yo creo que también es un punto en el que se han reflejado muchas debilidades de México, económicas de México, niveles de deuda, temas de inflación. Creo que se termina reflejando. Además, cada final de sexenio, al menos hasta Salinas,
no solamente era una depresión del peso, iba de la mano una crisis severa de los 70s a los 90s, es decir, final de sexenio, crisis, final de sexenio, crisis. Sí, mala suerte no ha sido, seguro. Yo creo que comparar la administración de Carlos Salinas con el final de administración de un Vicente Fox o Felipe Calderón, creo que francamente es un error. Estamos hablando de dos canchas completamente diferentes. Con la administración de Carlos Salinas, el PIB mexicano, es decir, la cantidad de dinero que producíamos todos, era alrededor de la mitad de lo que hoy producimos. Era otro país, era otra circunstancia, ¿no? Y efectivamente esa crisis se dio enteramente por responsabilidad nuestra, de los mexicanos que tuvieron una serie de descontroles que se han tratado ampliamente, ¿no? Eso, compararlo con lo que ocurrió, por decir algo, en el 2006 o 2012, donde nuestra incipiente democracia empezó a dar pasos hacia adelante, donde hubo verdaderas elecciones, donde teníamos en la mesa de cada casa contraposiciones, porque uno estaba en favor del amarillo, otro estaba en favor del azul y otro estaba en favor del verde. Creo que ahí la democracia tuvo que ver más hacia los cierres de administración, particularmente en el caso de Fox y en el caso de Calderón. ¿Por qué? Porque había un candidato que proponía cambiar las reglas de juego, las reglas de juego económicas. Ese candidato que es el más arrojado en ese sentido es Andrés Manuel López Obrador, que siempre ha tenido propuestas, digamos, discordantes con lo que defiende el resto. Al tratarse de un candidato que defendía propuestas fuera de la jugada, pues obviamente el mercado pues tiende a salir, ¿no? Y vende los pesos a lo que se los den y consecuentemente el peso se devalúa, ¿no? Eso es, digamos, lo que ocurrió a mayor escala, a mayor grado o menor grado en una administración en otra, pero sí tuvo su peso, ¿no? Ahora también, el tema es que nos enfocamos sí en el último año, pero también en lo que va del sexenio. Es más, yo creo que incluso podríamos ver que en el último año de Peña Nieto, con un poco de suerte, se ha apreciado. Incluso se aprecie. Sí. Pero si tomamos la fotografía completa, un poco como lo veíamos en los gráficos, pues la depreciación va a rondar el 40%. Insisto, 40%, que es un poco también lo que platicábamos la semana pasada. Sí hay nerviosismo por un candidato, por otro, pero en ese entonces creo que nadie preveía que con Peña Nieto, que entonces era el candidato puntero y el gran favorito, hubiera una depreciación de esa magnitud. Hay que precisar, ¿no?, qué es el tema. Si el tema es la depreciación del peso, ese es un tema. Si estamos hablando de la depreciación en el año electoral, es otro tema. Entiendo que el tema a abordar en este momento es el año en la depreciación del peso en un año electoral. No, por eso incluso podría haber una apreciación. Porque podríamos explicar pues, qué ocurrió en la crisis del 2008, que fue un desajuste mundial, que obviamente tuvo repercusiones en México, o incluso una anterior, que fue el acto terrorista en las Torres Gemelas de Nueva York, que también tuvo un impacto mundial, ¿no? En fin, todo depende de su época, ¿no? Pero si el asunto es electoral, pues está claro que si coincide con el año en las últimas elecciones, es porque han sido elecciones con mucha polémica en torno al futuro económico del país. Y ahora, ¿qué es lo que vemos también para este año? Definitivamente hay polémica en el plano electoral, definitivamente también hay tema en el ámbito económico por dos vías, ¿no? Una, el tema comercial, la renegociación definitivamente va a ser algo que genera volatilidad y el tema también... el sector energético. Exactamente, sí, por supuesto. Cómo le vaya a los precios del petróleo también será algo que esté generando volatilidad y por supuesto pues digamos las elecciones de alguna forma pues sí vienen con una carga de incertidumbre fuerte. No sé si de la misma magnitud o no que en 2012 y que en 2006. Creo que lo hemos sentido porque falta todavía, pero yo creo que sí va a haber. Pero digamos, o sea, estamos en 2012, o sea, falta todavía un año y la incertidumbre está. Y la semana pasada se consignaba pues en varias notas en El Financiero, en varias columnas, Andrés Manuel López Obrador fue a Nueva York incluso a tratar de tranquilizar o de dar un cierto mensaje a los mercados. Digamos, si fue positivo o fue negativo, creo que eso es asunto de otra discusión, pero existe esa carga electoral que puede meterle presión. El resto de los candidatos ofrecen continuidad y hay un candidato que ofrece cambios. Al mercado no le gustan los cambios. Al mercado le gusta la continuidad, la estabilidad. Cualquier indicio de cambio trata de salirse en lo que averigua qué pasa. Es lo que tradicionalmente ocurre. Ahora, también como conclusión, diría que lo que no podemos negar es que en gran parte de los mexicanos hay un temor siempre por el último año del sexenio.
Creo que el tema del peso, sin meternos en los números, creo que en el pensamiento del mexicano el peso es un reflejo de cómo estamos económicamente y sobre todo los mexicanos, a lo mejor que tengan más de 30 años, en fin, pues claro que hay ese miedo de qué va a pasar en el último año, qué va a pasar con el PRI, porque tampoco podemos negar que el tema era el PRI y el miedo de que el PRI, el último año del PRI, ¿no? Aquellas frases del año de Hidalgo y todos estos, no. en el pensamiento del mexicano está esto. Esto creo que es una realidad y creo que los mexicanos van a estar muy pendientes del tema del peso en el último año del sexenio. Yo pienso que estamos en momentos de alta incertidumbre, y no incertidumbre, quisiera decir de alta sorpresa, pues en los mercados en el último año. Incluso vimos reacciones que no esperábamos ver. Evidentemente un evento que parecía poco probable, que era el triunfo de Donald Trump, sucedió, y lo que pensaban muchos es que las bolsas iban a caer, y por el contrario, pues ganaron, y ganaron mucho, y están muy cerca de récords, ¿no? Entonces creo que podríamos ver incluso alguna sorpresa también si se diera el escenario de que llegara un candidato de oposición a la presidencia. Creo que también podríamos ver sorpresas. En fin, creo que... Si creemos que hoy hay volatilidad, preparémonos para lo que viene. Para el 2018. Viene la montaña rusa. Y sí es importante advertirlo. Aquí hay que tener hígado porque esto se va a mover, y se va a mover mucho hacia arriba y hacia abajo. Bien, pues habrá que ver cómo se comporta el tipo de cambio el próximo año electoral, que como lo hemos visto en la historia, en los últimos 4 sexenios, el último año de cada administración, pues hay una depreciación importante en el peso frente al dólar. Vamos